¿Sabes cuál es el músculo más fuerte del cuerpo? Muchos piensan en la espalda, piernas, abdomen o algo así, pero es muy distinto. Y este músculo lo usas cada día al masticar, al hablar, al apretar los dientes. Y si el músculo está tenso, eso puede incluso tener efectos en otras áreas. No te vayas, porque hoy te voy a contar todo sobre este músculo y, sobre todo, en cómo puedes eliminar los dolores o tensiones en esta zona. Y este músculo del que hablamos hoy, el más fuerte de todo el cuerpo, está increíblemente en la mandíbula, aquí en la articulación mandibular. Es el músculo masticador, el llamado massetero. Y el músculo masticador tiene mucho que ver con los problemas mandibulares. Y muchísima gente tiene problemas de mandíbula. Hoy los vamos a ver todos. Y muchos piensan que más allá de la mandíbula, también causa problemas de cuello, de hombros y hasta en la espalda. Nosotros lo vemos de una manera un poco más diferenciada. Pero lo que es cierto, por supuesto, es que si tienes un problema real en esta zona, la tensión en un punto del cuerpo es, naturalmente, una causa para que otras tensiones en el cuello, que está tan tenso, en el hombro, que está tan tenso, o quizás también en la espalda, puedan conectarse a ello. Pero aún así, de entrada, creemos que el dolor de espalda no debe tratarse en la mandíbula, sino sobre todo en la espalda. Porque la espalda, al final usamos el lenguaje, o sea, el dolor es el lenguaje del cuerpo, y si el cuerpo dice que duele la espalda, no nos está queriendo decir que la mandíbula tiene un problema. Así de simple se puede explicar. Pero como digo, hay una relación indirecta, porque el aumento de tensión en un punto hace que otras zonas también se tensen. Pero si te duele la espalda, primero hay que abordar específicamente el dolor de espalda, el del cuello, o tratar directamente el de hombros, según sea el caso. Y todo ello puede hacer que, con solo relajar la mandíbula, se pueda mejorar aún más el bienestar general, ya que de manera natural todo lo positivo se refuerza. Muchos sufren tensión mandibular, quizás tú también. Incluso se suele usar férulas. Lo vamos a ver todo a fondo, porque la férula no cambia nada la causa. Se intenta con fisioterapia y hay cosas que están muy bien. Pero he tenido muchísimos pacientes que decían que, bueno, no terminaban de llegar del todo al objetivo. O se usa el truco de siempre tomar analgésicos con la esperanza de que ese lenguaje del cuerpo, eso que duele, se pueda simplemente suprimir con una pastilla. Pero eso tampoco va a funcionar, a mi parecer, porque si la mandíbula duele es porque existe una razón muy clara. Y un analgésico sirve para eso, para callar el lenguaje corporal y que no se pueda oír. Es como si saltara una alarma de incendios y tú simplemente la apagaras de un golpe. Como si eso apagara el fuego. No hay mucho que discutir. Está claro que no es una buena medida. Primero te quiero mostrar esto, cómo es la mandíbula y qué músculos intervienen para que puedas entenderlo. Verás, esta es la mandíbula inferior con su hilera de dientes y este es el movimiento al masticar. Y el macetero, el músculo más fuerte, se extiende desde aquí, de este punto de aquí, prácticamente hasta llegar aquí al pómulo. Y luego hay un segundo, que también es un músculo masticador, el temporal, que va desde aquí por toda la sien, por eso se le llama músculo temporal, y también participa en el movimiento de masticación. Y la articulación mandibular que ves aquí es una articulación muy pequeña, sin mucha guía ósea, por lo que es muy importante que tus músculos no tiren con demasiada fuerza o tiren mal, porque la mandíbula incluso puede desencajarse. Y eso suele estar relacionado con que los músculos desarrollen tensiones incorrectas, que favorecen el desencaje y ya no puedes mover nada y hay que volver a encajarlo. Por suerte esto es poco frecuente, pero luego también explicaremos qué hacer para que nunca les llegue a suceder. Estos han sido los dos músculos que cierran la mandíbula, los que la cierran, por así decirlo. Y luego están los músculos antagonistas que la abren. Cuando abres mucho la boca, pero no son el foco principal en lo que a los dolores y tensiones respecta, pues desempeñan un papel diferente. Y se encuentran más bien aquí abajo, en esta zona, y todo eso en su conjunto permite al cuerpo abrir y cerrar la boca. Como decía, esta fuerza de cierre es la más potente, el músculo más fuerte de todo el cuerpo, claro, en relación a su tamaño. Lo que siempre debemos tener presente es que toda esta estructura de la articulación mandibular, los músculos involucrados, las fascias que intervienen, todo esto surgió para una función específica. Y la función era simplemente masticar fuerte, también dar grandes bocados, o sea, abrir la boca bien grande para poder meter eso que queremos morder. ¿Y cómo es la situación hoy? Comemos cosas muy blandas, cortadas en trozos pequeños para que no haya que abrir tanto la boca. La hamburguesa que viene así de grande, al aplastarla,
queda así y así pasa entre los dientes. Y lo sólido, o sea, ¿quién come hoy pan duro que es más difícil de masticar? Todo eso sería un entrenamiento genial. O una zanahoria o cualquier otra cosa sólida. Todo se cocina blandito y se corta en trozos, por eso la mandíbula no trabaja lo suficiente. Los dentistas dicen, el hecho de que muchísimos niños tengan problemas con el tamaño de la mandíbula y necesiten aparatos, o también que los dientes ya no tengan espacio y haya que quitarlos, se debe a que durante la infancia no se carga suficiente la mandíbula y al no procesarse esas fuerzas, simplemente se queda demasiado pequeña. Y luego, claro, está el factor psicológico, y hay una imagen muy buena para eso. Mucha gente hoy en día ya no abre la boca. Lo soportan absolutamente todo, sin articular palabra en voz alta y con la boca abierta. Y todo esto puede estar relacionado con el hecho de que ya ni siquiera se abre la boca para poder masticar. También lleve a que uno ya no la abra más para expresar su opinión. Así que lo psicológico influye mucho, según dicen los expertos. Y el estrés, por supuesto, el estrés omnipresente en la familia, en el trabajo, en toda la vida diaria, lo cual provoca que hoy en día mucha gente tenga que apretar los dientes para poder aguantar todo lo que el día a día les depara. Otro problema que ocurre con una frecuencia bastante alta, sobre todo en personas de edad avanzada, es que cuando se colocan implantes en la mandíbula, después surgen problemas serios con dolores de cabeza, con dolores de mandíbula, con tensiones en toda esa zona y nadie sabe de dónde vienen. Volveremos a esto luego, cuando expliquemos el origen del dolor. Hablaremos justo de eso y podremos aclarar bien qué es lo que pasa ahí. Y queda otro gran interrogante. También en el dolor de muelas parece haber dolores inespecíficos. Quizás lo sepas por los dolores de espalda. Ya se sabe que es inespecífico en un 80 o 90%, o sea, no se encuentra ninguna causa. Y curiosamente, en odontología pasa exactamente lo mismo. La gente tiene dolor de muelas y no se encuentra ningún diente picado ni daños en la raíz. No se encuentra nada y aún así hay dolor de muelas. Y eso también pasa mucho, pero hoy lo podremos solucionar. El mayor problema con diferencia aquí en la zona de la mandíbula que sufre la gente hoy es el omnipresente bruxismo. Y por supuesto, también las férulas dentales que se usan tanto que duran unos meses y luego hay que volver a cambiarlas, lo que demuestra que no puede ser una solución permanente y que no elimina la causa raíz. Pero ¿cuál es la causa ahora? ¿De dónde vienen estas tensiones tan altas? O mejor dicho, ¿cómo es que estas altas tensiones que ya describimos se originan? ¿Por qué causan dolor? ¿Por qué hacen que pueda doler toda la cara en áreas extensas o que la mandíbula llegue a desencajarse? ¿De qué se trata todo esto? Como siempre, es cuestión de los músculos y las fascias. Y habíamos dicho que las fuerzas son muy bajas y ya no abrimos la boca correctamente. ¿Y qué pasa entonces? Lo que pasa es que los dos músculos que mencioné antes, sobre todo el macetero, que es el que permite abrir la boca, van acumulando cada vez más tensión y las fascias se van acortando cada vez más, las que atraviesan el músculo. Y en el momento en que hay cada vez más tensión en esta zona, entonces empieza la articulación temporomandibular, a estar mal cargada. Además de que actúan demasiadas fuerzas, tiende a ser arrastrada cada vez más hacia adelante en esa dirección y ya no encaja de forma correcta. Por eso se produce artrosis y hay dolor, porque el cuerpo avisa de inmediato en cuanto nota que una articulación está mal cargada. Y ahora tal vez te extrañe oír esto, pues la artrosis se conoce más en cadera o rodilla, pero la mandíbula también puede tenerla. Claro que sí, porque al final las articulaciones siempre tienen la misma estructura, ya sean articulaciones muy pequeñas, como la mandíbula, o articulaciones muy grandes, hay un cartílago que lo protege todo frente al hueso, lo amortigua y hace que se mueva con suavidad. Y si la carga articular es excesiva, lo que siempre ocurre cuando los músculos tiran demasiado y las fascias se acortan, esas fuerzas se transforman en demasiada presión en la articulación y entonces se produce un mayor desgaste, de lo que el cuerpo puede reparar, y en ese momento el cartílago se va desgastando más y entonces cambia toda la geometría, lo que provoca este gran problema también en la articulación mandibular.
Y también en la zona de la mandíbula, el cuerpo utiliza el dolor como un medio para avisarnos de que algo no va bien, lo cual suele deberse a que los músculos y las fascias tiran con muchísima potencia. Y ese es el dolor de alarma que pretende avisar de que algo va mal. Y los dolores de alarma, según nuestra experiencia, el cerebro siempre los proyecta allí en donde deben protegernos. Esto significa que, por ejemplo, si al abrir la mandíbula, este músculo ya no puede ceder y por eso las fuerzas en la articulación mandibular son excesivas, el cuerpo impide esa apertura a través del dolor, lo cual no sería bueno para la geometría ni para el desgaste. La gente ya no puede abrir más la boca porque les duele. El dolor les dice que no la abran más y la gente hace caso a esto y se protege al principio. Pero a la larga no es la solución porque no se elimina la causa. Y ahora que entendemos todas estas conexiones, de pronto se puede explicar qué es el dolor inespecífico en la zona de la mandíbula. Recuerda, ya lo mencionamos antes, como el dolor de espalda o los dolores en donde los dientes están bien y la mandíbula está perfecta. No se ve nada ahí que justifique el dolor. Pero si ahora el cuerpo activa este dolor de alarma para proteger la mandíbula, este dolor de alarma no necesita que haya algo roto, y por eso no se encuentra nada. Y ya hemos visto muchas veces que personas con dolor de muelas, al empezar nuestros ejercicios, han logrado que ese dolor desaparezca por completo. Al principio nadie se lo explicaba. Es el efecto del dolor de muelas inespecífico sin causa estructural. Y ahora, brevemente diré algo sobre los implantes, lo que mencioné antes. Al colocar los implantes, se mide todo con mucha precisión. Se mide con muchísima precisión para que todo encaje a la perfección, que los dientes de arriba engranen bien con los de abajo, que todo coincida exactamente. Y ahí se trabaja con muchísima exactitud. Lo que lamentablemente se olvida a menudo es que antes de hacer todas estas mediciones, la mandíbula debe colocarse en la llamada posición neutra inicial. ¿Qué significa eso? Significa, como explicamos antes, que cuando la tensión muscular aumenta demasiado, la articulación mandibular deja de estar en su sitio normal, se desplaza, por así decirlo, y esa geometría se ve alterada. Y ahora imagínate, muchísima gente tiene este problema, y ahora imagina que se realiza la reparación mediante implantes ante una desalineación ya existente de la articulación mandibular. Se colocan allí, encajan perfectamente, se manifiestan y prácticamente cementan la posición exacta en la que deben encajar los dientes. Pero si eso se mide en una posición articular incorrecta, pues entonces así se queda. Y de ahí surgen un sinfín de problemas: dolores de cabeza, problemas de tensión, dolores faciales, neuralgia del trigémino, todo lo que puede aparecer, aparecerá. Por eso es súper importante, si tienes algo así pendiente, arreglos dentales grandes donde se cambia la forma de los dientes y hay que ajustar los de abajo con los de arriba y viceversa. Primero hay que alcanzar la posición neutra inicial. Lo ideal es haciendo nuestros ejercicios, que hagas nuestros ejercicios antes, hasta que el ángulo de la mandíbula o la articulación, mejor dicho, hasta que su posición esté correcta. Ahora igual te preguntas, ¿cómo reconozco que mi posición mandibular sea neutra? O sea, ¿cuál es un buen punto de partida? Pues lo mejor es que te realices una radiografía con tu dentista tratante o que él mismo lo examine de manera directa. Digamos que si no tienes problemas de mandíbula, si no necesitas férula, si todo va fluido, abres bien la boca y no tienes problemas, entonces la probabilidad de que la articulación esté bastante bien es muy alta. Pero con algo tan importante como los implantes que se colocan, quizá varios a la vez, yo siempre iría a lo seguro y pediría las pruebas correspondientes para que realmente sea exactamente correcto. Y ahora vamos con la solución. La solución para la tensión de la mandíbula, el dolor, el bruxismo y todo lo que acabamos de describir. ¿Qué tenemos que hacer? Si has podido seguir bien lo que te he explicado, en realidad solo se trata de que los músculos y las fascias vuelvan a estar en una buena posición, es decir, que estén largos y flexibles. Y eso significa, sobre todo en la articulación mandibular,
que en todas las zonas de dolor del cuerpo siempre hay una historia, que es la más importante de todas. Y desde mi punto de vista, puedo decir con total seguridad que lo más importante que necesita la articulación mandibular es ángulo de apertura. Porque si puedes abrir bien la boca, entonces ya tienes media batalla ganada o incluso mucho más que eso. Una buena apertura indica que todos los músculos, sobre todo el macetero y también el temporal, que ya hemos comentado, el músculo de la sien y también los músculos de aquí dentro, relacionados con la mandíbula, están todos en una buena situación. Es decir, generan tensión de tracción cuando es necesaria al morder pan duro y poder morder bien, por ejemplo, o también poder abrirla en el dentista. Los dentistas cuentan cada vez más que los pacientes tienen dificultades para aguantar un tratamiento dental. Tienen que hacer pausas a cada rato porque ya no pueden abrir bien la boca, porque si tienen que tener la boca tan abierta, enseguida tienen problemas porque todo está demasiado acortado. Así que eso es lo principal. Pero hablando en general, la articulación temporomandibular no solo es capaz de abrir y cerrar. La mandíbula también puede desplazarse lateralmente, hacia adelante y hacia atrás. ¿Y por qué razón? Porque cuando nosotros comemos plantas, se utilizan más las muelas y es allí donde realmente hay que triturar. Y ese moler tiene que ver con eso, no solamente con el hecho de morder de arriba hacia abajo, sino con morder y después frotar, para que las plantas se deshagan realmente bien. Con las nueces te lo imaginas mejor, también con semillas, ahí usamos todos estos movimientos. Esto significa al final que nuestros ejercicios logran que los músculos y fascias, que por falta de movimiento y de ángulos de apertura, pero también por falta de movilidad en todas direcciones, se acorten y tensen cada vez más. Y eso lo resolvemos con nuestros ejercicios, y los ejercicios que ayudan a lograrlo surgen de lo que acabamos de comentar. Así que un ejercicio, por ejemplo, es simplemente abrir la boca cada vez más. Claro, con nuestros respectivos 2 minutos y así sucesivamente. El otro es abrir la boca y luego la zona de la mandíbula. Desplazarla hacia la izquierda y hacia la derecha o también retraer la mandíbula inferior misma. Muy importante para que la articulación no se desencaje o para llevarla adelante. Así que estos ejercicios vuelven a asegurar que la mandíbula inferior pueda utilizar todos estos diversos ejes de movimiento. Y así se va consiguiendo cada vez más relajación. El tejido ya no se percibe como algo tenso. Está mucho, mucho más suelto, mucho más funcional. El dolor desaparece y la malformación, que tal vez ya se había infiltrado en la mandíbula, en la articulación mandibular, se va enderezando poco a poco hasta que vuelve a estar bien. Y esto, claro, también tiene mucho que ver con el metabolismo. Imagina, estos músculos están tensos, presionamos nervios y vasos sanguíneos. Y por eso, igual que en el resto del cuerpo, donde hay demasiada tensión, el metabolismo también se ralentiza. Hasta el trigémino, habíamos dicho, que acaba tan presionado que en algún momento reacciona de forma muy agresiva y te hace sufrir, porque ese dolor es infernal. Todo esto se revierte y se normaliza con el ejercicio. Y una de las mayores innovaciones que se me han ocurrido para estos ejercicios es al que llamamos salvador de mandíbula. Mira, es de porcelana, existe en 2 tamaños, para que la mandíbula se abra cada vez más. Y aquí encima van unos trocitos de corcho. Con eso puedes hacer lo mismo que hace un corcho de vino al cortarlo con precisión para que vayas ampliando cada vez más tu ángulo de apertura. Lo bueno de esto, y por eso siempre lo llevo conmigo, es que cada 2 milímetros adicionales hacen que la mandíbula se abra cada vez más. Es lo positivo, lo motivador. Lo que asusta es cuando no estiras la mandíbula por 3 o 4 días y entonces de pronto te das cuenta, ay, ya no entra. Y eso es una experiencia horrible porque entonces notas directamente en ese ajuste lo mucho que se ha vuelto a acortar. Y eso te motiva a empezar rápido otra vez. Junto a nuestros ejercicios de estiramiento, que se llaman así por eliminar esos cuellos de botella musculares, hay otros 2 métodos que pueden ayudar. El primero es nuestro masaje con rodillo para fascias, con la mini esfera, por ejemplo, o con la bola de golf. Será un poco más difícil con la pelota de golf, eso sí, pero la idea es que puedas llegar justo a esta zona, en donde te mostré que están esos músculos a través del rodamiento para que se relaje todo aún más y que se reactive el metabolismo. Justo estábamos hablando de que el metabolismo siempre está bastante ralentizado
cuando existen problemas en las articulaciones, y eso se puede volver a mejorar bastante con el rodillo. Y la tercera medida, lo ves aquí en el esqueleto, son todos estos puntos rojos. Se trata de la osteopresión que realizan nuestros profesionales, terapeutas y médicos a los pacientes para lograr esta relajación muscular a través de la terapia manual durante un periodo determinado. Y esto lo encuentras en toda Alemania, Austria y Suiza, en centros donde te lo pueden hacer. Por cierto, también hemos formado a dentistas, y esa es la solución ideal, porque combinan su conocimiento dental con nuestro saber sobre la mandíbula y los dientes. Bueno, ahora un breve resumen tras haber repasado todo esto. Las férulas. O sea, las férulas son geniales, claro, porque es mejor que la férula evite que los dientes se rompan, se desgasten o lo que sea que pase ahí. Pero no es la solución. Por eso recomiendo nuestro salvador de mandíbula o hacer los ejercicios correspondientes. Y entonces también notarás que la vida útil de la férula dental será mucho más larga, porque simplemente las fuerzas que actúan por la noche son mucho menores. Y en teoría, lo mejor es que lo decidas con tu dentista. Esto puede llevar a que, al practicar regularmente, normalices tanto la tensión, que ya no se produzca ningún tipo de rechinamiento. Quizás también sea muy importante tener claro que el estrés, que está omnipresente, habíamos hablado de apretar los dientes para aguantar, para que este componente psíquico se pueda mitigar bien también con nuestros ejercicios. Porque cuando estos estados psicológicos prácticamente lo van tensando todo, acumulando cada vez más presión, y nosotros con esa presión acumulada, esa fuerza en los dientes, la eliminamos con estos ejercicios, entonces lo que la psique ha metido en el cuerpo, por así decirlo, ya está resuelto. Y sí, ya no puede dañar al organismo. Hasta aquí lo relativo a las férulas. Volvamos ahora a los analgésicos con toda claridad. La tensión de los músculos y las fascias, que ahora es tan grande. Este problema, por supuesto, no se puede solucionar con analgésicos. Claro, está bien para un fin de semana, si por ejemplo no tienes tiempo para hacer ejercicios o no puedes visitar a nadie que te ayude. Que uno tome un analgésico de vez en cuando. No hay nada en contra de eso. Pero, por favor, no lo veas como una solución a largo plazo ni pienses, por falta de otras alternativas, que esa sea la única solución, porque todo empeorará y el cuerpo sufrirá cada vez más, ya que aquello de lo que avisa no se atiende y puede seguir desarrollándose. Y luego puede que también haya algunas cirugías que se realicen en esta zona. Para cirugías, solo diría, intenten todo lo demás antes de operarse. Y sobre todo, en cuanto a dolores y tensiones, según nuestra experiencia, las cirugías son casi siempre innecesarias y se pueden solucionar de otra forma. Pero si te dices a ti mismo, de todos modos, tengo tan poco tiempo, que estoy estresado y tengo que apretar los dientes, no tengo tiempo para hacer ejercicio, porque entonces mi tiempo sería aún más limitado. Entonces te digo algo muy interesante. Esto te va a ahorrar tiempo en lugar de quitártelo. Bueno, punto número 1 con el salvador de mandíbulas. Incluso conduzco con él puesto. Los demás siempre me miran un poco raro, sobre todo en los semáforos, pero da igual. Lo que quiero decir es que tener este salvador de mandíbula entre los dientes no quita nada de tiempo, sino que, al contrario, te lo ahorra. Porque piénsalo, tienes dolor, tienes tensión en la cara, cerca de tu mente, y tener dolor ahí te limita tanto el pensamiento que ya no eres eficiente para nada, ni en el trato o relación con la gente, ni en tu trabajo. Tu concentración se ve limitada, tardas mucho más en tu trabajo o puede que ni siquiera lo logres. Así que realmente te facilita mucho la vida y te ahorra tiempo en vez de quitártelo. Y si ahora dices, ya viene este Roland con sus ejercicios, si yo ya lo probé todo. Si ya has probado nuestros ejercicios o nuestro salvador de mandíbula, entonces no diría nada. Pero no lo creo, porque ya tendrías resultados, porque estoy muy convencido de lo que hacemos y sé lo mucho que ayuda. Entonces, si aún no has probado lo que acabo de explicar aquí, por favor date una oportunidad antes de seguir sufriendo y que tu vida, bueno, tenga siempre esta limitación, pasándola con dolores y tensiones. Pruébalo una vez y verás. Lo veo siempre en los cursos que doy. También con los pacientes lo he visto a menudo. Si se hace bien un estiramiento durante 2 minutos, si se estira correctamente y se fortalece así durante el estiramiento. Cambian tantas cosas en tu sistema músculo-facial que sueles notar enseguida. ¡Buah! Esto se siente bastante mejor que antes. Y disfruta de esta experiencia,
para que puedas potenciarla y volver a normalizar tu situación por completo. Tal vez te preguntes por qué empezar ahora, si ya llevo años viviendo así. Escucha a tu interior y mira cómo te sientes. Y si quieres que la zona interna de la cabeza esté igual de bien que el resto de tu cuerpo, entonces no deberías esperar ni un solo día más. Deberías, justo después de ver el vídeo, buscar ya el ejercicio adecuado y empezar a probar si te puede ayudar. Ahora vamos a resumir todo esto de nuevo. Habíamos hablado del músculo más fuerte del cuerpo. ¿Ya entiendes por qué? El músculo más fuerte del cuerpo es muy importante que estés relajado. Si no, dañarás tus dientes. Esa es la relación. Y, como lo hablamos, ya sabes que gran parte de los problemas en esta zona se deben principalmente a eso, que los músculos y fascias, incluido este macetero, tiran demasiado y están muy cortos, y el tejido conectivo está tan enredado que ya no tiene movilidad. Llegó al punto de que, incluso con dolores de muelas inespecíficos, donde los dientes están bien y no se halla nada, ayuda a hacer nuestros ejercicios, así que sobran razones para que toda esta zona sea cada vez todavía mucho más y más saludable. Y por favor, no olvides que si ya tienes dolores y problemas, entonces haz los ejercicios sin falta. Pero también puedes ser un poco listo y decirte a ti mismo, esto ya se siente bastante tenso. Voy a prevenir y haré lo necesario para no tener problemas. O si usas una férula dental, aunque no tengas problemas, ahora sabes que definitivamente podría tener sentido. Incluso de forma preventiva, un poco para prevenir, hacer los ejercicios y acostumbrarte para que no empeore, sino al contrario, que pase cada vez más a una sensación de bienestar. Por eso mi invitación ahora es que, sin falta, pruebes los ejercicios. Porque aparte de ese poco tiempo que vas a invertir, esos minutos, tienes la opción de sentirte mucho mejor y eso deberías aprovecharlo sin falta. Haz clic aquí para el ejercicio. Hazlo 1, 2 o 3 semanas, pero en pocos días notarás bien lo que te beneficia. Que lo disfrutes. Chao.